Les comentaba ayer, terminamos una parte de las prácticas que tienen que ver con la comunalidad, que es este concepto de que nos ayuda mucho, ¿no?, a entender esta dinámica de las comunidades. Ya avanzamos esa parte, y esta segunda parte de las prácticas del curso tiene que ver con las relaciones que vienen desarrollándose en la historia de colonialismo, de resistencia de las comunidades, y vamos a retomar el tema de los museos como tal y los museos comunitarios, para ya terminar un poco reflexionando sobre los procesos de descolonización. Entonces ahí empezamos esta segunda parte y nos apoya con este tema de colonialismo. Y aunque es un tema muy largo, sí, pues es ver como las características principales. Entonces, muy bien. Gracias. Bueno, buenos días. Para empezar, quisiera decir que ayer me quedé con la necesidad de comentar un tema que me parece importante, que era cuando un equipo se refería al contraste entre poder comunal y poder occidental, como democracia, o sea, como democracia participativa y democracia partidista, o sea, contrastaba las dos cosas. Bueno, eso está muy bien. Llamar democracia al poder comunal está bien solamente para comparación con el tipo de democracia que no es, con la distinta. O sea, para poder entender las diferencias entre el poder individualista y el poder comunal, entonces el concepto de democracia es útil, porque permite decir, esta es la democracia individualista y esta sería la democracia comunal. Pero entonces para eso es útil, para ver las diferencias. Pero estrictamente el poder comunal no es democracia. Democracia tiene una historia de formación en la cultura occidental desde los griegos, características específicas que no definen con precisión al poder como realmente es. Lo definen en términos de comparación, pero no hacia adentro como realmente es. Y eso es importante porque utilizar los conceptos precisos es cada vez más necesario. ¿No? Les pongo un ejemplo más claro. Cuando hablamos para comparar la medicina alópata con la medicina tradicional, sirve en términos de comparación, pero realmente los médicos tradicionales no son médicos. Los médicos tradicionales son sabios. Ese es otro mundo, otro concepto distinto, que no tiene que ver con la especialización del médico que cura. El médico que cura es un sabio, pero sabio solamente de la curación. Lo que llamamos médico tradicional es una persona que cura, pero también es quien puede leer las estrellas, el cielo, puede orientar a los papás sobre el desarrollo de su hijo, las etapas que va teniendo su hijo, porque es un sabio. Eso no lo hace el médico alópata. Un médico alópata no sabe ver las estrellas, o no es astrónomo. Y entonces el concepto de médico es el de una persona que se especializa en la ciencia de la medicina. Eso no tiene que ver, eso no es una descripción útil para entender qué es un médico tradicional. Entonces sirve como comparación para ver qué diferencias hay con el médico alópata, pero no sirve mucho para definir realmente lo que es. Entonces, precisamente la antropología lo que enseña es que es muy necesario tratar de utilizar los conceptos más precisos. Pasar de la comparación, cuando se pasa de la comparación al análisis, no se pueden entonces utilizar los mismos términos, porque ya el análisis se hace superficial, se puede hasta hacer un poco equivocado. No, cuando un
se dice que un adulto indígena enseña a sus hijos, no es un maestro, no es un profesor. Aunque le esté enseñando técnicas especializadas y cosas así, no es un profesor. Ese es el concepto de profesor, es un desarrollo histórico del oficio de enseñar. Entonces, creo que eso era importante ver la utilidad que tienen los conceptos en términos de comparación, pero no para profundizar en el análisis de la realidad que se quiere ver. Bueno, eso era. Entonces, hoy nos toca ver el colonialismo. Y colonialismo entonces es, por definición, un proceso de invasión y de dominación de un gobierno hacia otro gobierno. O sea, digamos, del poder de un territorio hacia el poder que hay o los poderes que hay en otro territorio. Entonces, en esa definición, el colonialismo, para el caso de nuestro continente, es distintos imperios europeos que llegan a colonizar, o sea, a invadir, a dominar y saquear a los pueblos que tenían su propio gobierno, tanto los pueblos norteamericanos, especialmente por los gobiernos, por los imperios inglés y holandés, francés también, y el resto del continente por el imperio español y el portugués. Entonces, ese concepto es lo que podemos llamar colonialismo clásico y es el que caracteriza al periodo de invasión europea a nuestro continente durante esos 3 siglos. Bueno, entonces eso quiere decir que el continente fue sometido por esos imperios y la gente fue entonces controlada y sus riquezas fueron saqueadas. Bueno, viene, en términos así muy grandes, se forma en el contexto de las colonias, se forman grupos que quieren tener el poder. No son los grupos de base, obviamente, son los grupos poderosos, los que dicen, nosotros tenemos poder suficiente para quitárselo al imperio. No se trataba de poder, o sea, poder de base, poder de masas. Se trataba de poder económico y de poder político. Es decir, nosotros podemos organizar una rebelión, una revuelta para expulsar al gobierno imperial y entonces nosotros gobernar. Eso es lo que sucede con los procesos de independencia en todas partes, no solamente del continente, sino del mundo. Y entonces, con la independencia se termina el colonialismo clásico, pero empieza otro tipo de colonialismo que llamamos, o se ha llamado colonialismo interno. Ya no es una nación o un gobierno invadiendo y colonizando a otro territorio, a un gobierno distinto, extranjero, sino que es un gobierno colonizando a sus propios pueblos originarios. Y como vamos a ver, el mundo está lleno de pueblos originarios. Lo vamos a ver con más datos adelante, pero para introducir podemos decir que el mundo, como habíamos dicho alguna vez, en el mundo se hablan 7,000 lenguas o 6,000 lenguas y todo el mundo está organizado, está dividido en 200 países. No hay más de 200 países. Entonces eso quiere decir que 7,000 lenguas se hablan en 200 países. Un promedio de 35 lenguas por cada país. Entonces, eso muestra que cada país tiene muchos pueblos originarios. Y
lo que estamos diciendo es entonces que el colonialismo interno consiste en que ese país independiente coloniza a sus pueblos originarios y los coloniza con un objetivo fundamental: el objetivo político es formar una nación, pero el objetivo real es el desarrollo del capitalismo. De lo que se trata es de poder desarrollar el capitalismo. Y eso es lo que vamos a ver. Y ese es un proceso entonces que todavía sigue, el del colonialismo interno. Entonces, la dominación colonial española, el colonialismo clásico, consiste básicamente en esto: invasión de muchos territorios. No quiere decir invasión masiva. O sea, los españoles que llegaron al continente, o los holandeses y ingleses que llegaron a Estados Unidos, a lo que hoy es Estados Unidos, no eran más de 1000 y encontraron millones de gentes. Entonces, 1000 pudieron dominar a millones por distintas causas. En el caso específico de México, la razón de la dominación fundamental fueron dos: una, las epidemias y la gran cantidad de muerte de indígenas, y dos, la perspectiva religiosa. Mucho se ha dicho que los españoles lograron vencer a los indígenas porque le tenían miedo a los caballos, los indígenas, o a los perros. En realidad, lo que no entendían los indígenas era qué era lo que estaba pasando, porque sus dioses ya no los protegían y los dioses de los españoles sí los protegían a ellos contra los indígenas. Entonces, mentalmente había un problema ahí de decir, no estaba funcionando nuestra sociedad y además se estaban muriendo. Y sobre todo eso, en el caso de México, el mundo al llegar los españoles no era un mundo armónico, pacífico, sino era un mundo dividido. Entonces había enemigos. Y entonces cuando llegan los españoles, los enemigos de los aztecas dicen: pues nosotros somos tu ejército, vamos a pelear contigo contra los aztecas. No se dieron cuenta, o tal vez sí, de lo que significaba el colonialismo, pero dijeron: vamos a pelear contra los aztecas. Entonces, indígenas aliados, muerte del 90% en un siglo, y el pavor que daba el sentirse desprotegido de sus propios dioses. Entonces, eso hizo que la invasión pudiera tener éxito. O sea, que unos cuantos españoles pudieran dominar a muchísimos indígenas. La dominación colonial implicó una reorientación de la dinámica histórica. O sea, había en el continente, en todas partes del continente, un proceso o un conjunto de procesos históricos que al llegar los españoles, los europeos, se enciman sobre ellos y el proceso se revienta. O sea, hay una agresión, por lo tanto hay distintos tipos de respuestas, y como hay una invasión y dominación, entonces las estructuras sociales se transforman. La transformación principal está en el poder, ¿no? El poder de las familias gobernantes es ahora controlado por los invasores. Y entonces para los invasores era obviamente más fácil controlar a las autoridades, a los gobernantes, para poder dominar al resto de la población. Bueno, esto significa entonces que en la época prehispánica no había, digamos, vida comunal como la hemos estado hablando, como la hemos estado diciendo y como la vemos hoy. Lo que había eran familias gobernantes. No había una asamblea, no había eso. Había familias gobernantes que obligaban a la gente a trabajar para ellos
Y eso fue el origen de poder, o sea, desde el poder de lo que hoy se llama tequio, que entonces se llamaba coatequio, que no era como hoy trabajo voluntario, comprometido para toda la comunidad, sino coatequio quiere decir trabajo obligatorio. Las autoridades, las familias poderosas obligaban a los indígenas, a las familias de la comunidad, a trabajar para ellos. Entonces era una sociedad dividida con cabezas gobernantes, familias, una familia, dos que gobernaban, se heredaban el poder, y otro conjunto de familias que eran la masa popular, que eran los pobres, los gobernados. Este sistema es parecido al que hubo en Europa durante el feudalismo, ¿no? De pequeños reinos feudales. Uno piensa el feudalismo como grandes señores feudales controlando cantidades impresionantes de gente. Y no tuve la posibilidad de ir a Alemania, y entonces en el trayecto del tren me iban explicando cuáles eran los señoríos feudales. Y entonces veía uno un castillo aquí, otro castillo allá, otro castillo allá. Eran unos imperios chiquititos, controlaban muy poca gente, pero eran familias que controlaban a la población. Entonces, si vemos, por ejemplo, el caso de Oaxaca, tenemos que Monte Albán era una de las principales comunidades. Y Monte Albán, en su época prehispánica de mayor población, llegó a tener 30,000 habitantes. Bueno, esos 30,000 habitantes no vivían donde es la zona arqueológica, no vivían en las pirámides, en lo que hoy conocemos como Monte Albán. Ahí vivía solamente la familia gobernante, las familias gobernantes, que no eran más de 1,000 personas las que vivían ahí. Los otros 29,000 vivían en las faldas del cerro o hasta mero abajo, viviendo en grupos pequeños de familias, con sus propias terrazas, su cultivo. Entonces era una población más o menos dispersa. Bueno, entonces no había vida comunal. Cuando una familia es la que gobierna, obviamente no hay una asamblea que decida. No hay una asamblea que sea el máximo poder. El máximo poder es la familia. Y no hay elecciones. La familia es la que hereda el poder, como sabemos que ocurre en Europa y se ve en las películas. Entonces, cuando decimos que la comunalidad es un modo de vida prehispánico, lo que estamos diciendo es de que es un modo de vida dinámico, que en los momentos en que puede florecer, florece, y en los momentos en que se tiene que ocultar, se refugia en los lugares que se puede ocultar. Entonces, en la época prehispánica, la comunidad no se gobernaba de manera comunal, pero había comunalidad en las familias. Las familias se ayudaban entre ellos, colaboraban, participaban en fiestas. O sea, existía un tipo de vida comunal que mantenía viva la comunalidad, pero no visible. O sea, no había vida comunal en las ruinas de Monte Albán, había vida comunal en el cerro de Monte Albán. Ahí era donde estaba la gente. Y entonces, cuando puede volver a florecer la vida comunal, es cuando ese sistema de gobierno ya no existe. Entonces, los españoles destruyeron ese sistema de gobierno. Ya no son familias gobernantes, sino son, en algunos casos siguen siendo, pero ahora la característica principal es de que los españoles son los que determinan quién va a ser la autoridad.
Pero entonces le quitan poder a la persona. Se supone que el poder lo tienen los españoles. Eso va a permitir que entonces la mentalidad comunal de la gente empiece a organizar la vida de la comunidad para poder recuperar el poder, para poder ir cada vez haciendo que estos gobernantes indígenas tuvieran menos poder, porque ya no tenían fuerza. La fuerza era de los españoles y los españoles no vivían ahí. Entonces, que pudieran ir recuperando la fuerza. Después, cuando se crean los municipios, entonces hay la posibilidad de formar asambleas. Y se forma la asamblea como hoy la conocemos. Entonces, la comunalidad como hoy la vemos, así es un conjunto de características que se van creando a lo largo del tiempo. La mentalidad existe. La mentalidad podemos decir que es lo más antiguo de la comunalidad. Esa mentalidad le da forma a la organización de la comunidad, a veces visible, a veces invisible. Eso no ocurre solamente en la época prehispánica, ocurre también en la época actual. Cuando ustedes tal vez hayan oído el concepto de cacique en la época actual. El cacique es una persona que se impone sobre la comunidad por medios violentos. Dice, yo aquí voy a mandar porque quiero mandar, mi poder es el poder individual, yo mando aquí, contrata matones y entonces se impone sobre la comunidad y le impone su voluntad a la comunidad. Vamos a ver más adelante cómo sucede eso. Pero entonces, cuando un cacique gobierna una comunidad, entonces la comunalidad desaparece. Porque de otra manera, el cacique trata de usarla a su servicio, trata de que el tequio sea para beneficio de él otra vez, que las fiestas sean para su enriquecimiento o de su gente, y el poder comunal no existe. El cacique, cuando una persona se puede imponer sobre la comunidad, quiere decir que la asamblea ya no tiene fuerza. No quiere decir que desaparezca, quiere decir simplemente que no tiene fuerza. Ahí está todavía el conjunto de familias, pero ya no están organizadas como asamblea. Los cargos, el sistema de cargos, es manipulado por el cacique. Ya no es escalafonario, sino que es como si fuera el cacique un partido político y dice, este va a ser presidente municipal y estos van a ser sus autoridades, y los impone. Entonces, en esas condiciones que ocurrieron en Oaxaca, todavía los últimos caciques importantes vivían en 1980, 1990, todavía había caciquismo muy fuerte en Oaxaca. En esas condiciones no hay vida comunal. No quiere decir que se muera, quiere decir que se oculta. A veces se oculta tanto que parece que no existe. Pero existe cubierta por la mentalidad. La mentalidad es lo que no desaparece. Y entonces, nuevamente, cuando hay una generación, sobre todo de jóvenes o de adultos, que quieren luchar contra el cacique, se organizan y luchan, logran vencer al cacique y entonces otra vez se crean condiciones para que florezca la comunalidad. Y incluso para luchar contra el cacique recurren a la comunalidad. El caso de Yalala en los años 70, 80 es precisamente eso. Su lucha contra el cacique era una lucha que se fue organizando entre jóvenes y que encuentra su canal para desarrollarse a través de la fiesta de San Antonio. La fiesta de San Antonio es el momento en que la comunidad siente la necesidad de recuperar otra vez el poder, empiezan a trabajar con tequios, a hacer sus pequeñas asambleas, se organizan y acaban con el cacique. Y entonces recuperan el poder comunal. Entonces, ese es el carácter dinámico de la comunalidad. A veces
parece que ya no está, a veces resurge. Algo parecido que pasa con la lengua. En muchas comunidades parecía que la lengua ya se había perdido, que la gente no quería volver a hablar su lengua, y de repente llega una generación que tiene conciencia étnica, quiere volver a hablar su lengua, la recupera, y otra vez empiezan a florecer las lenguas indígenas. Bueno, entonces, esa es la dinámica histórica de la comunalidad. El colonialismo español lo reorienta porque interviene en la historia, rompe el proceso histórico, y entonces la comunidad, las comunidades, los indígenas, se ven obligados a enfrentar esas nuevas condiciones. La gran ventaja es que no la enfrentan solamente como derrotados, solamente como prisioneros en su propia tierra. La enfrentan como gente que tiene condiciones para enfrentarla. Esas condiciones son la comunalidad. Por eso la importancia de esta idea de comunalidad. El colonialismo también implica despojo de riqueza, ¿no? Los españoles eran los invasores europeos, lo mismo en Estados Unidos que en el continente, en el resto del continente, no eran gente que estuviera buscando trabajo, que quisiera ganarse la vida honradamente, ¿no? Venían a robar, eso era a lo que venían. Y entonces, como buenos rateros, no mataban a sus víctimas, sino que las hacían producir para ellos, y se llevaban toda la riqueza. Cosas que ahora para nosotros pues no entendemos cómo era fuente de riqueza. Por ejemplo, la cochinilla, una pintura natural en Oaxaca. Uno entiende que el oro, la plata, eso sí. En Estados Unidos, incluso en México también, las pieles de los animales. Eso era valiosísimo para los europeos, al grado de que tanto en Estados Unidos como en México a los animales los mataban por la piel. A veces no utilizaban la carne, la dejaban que se pudriera o que se la comieran otros animales. Lo que les interesaba era la piel, porque eso era lo valioso. Entonces ellos venían a robar, y eso significaba entonces despojar de riqueza. La forma de despojar de la riqueza era a través de lo que se llama tributos. Tributos era una obligación de entregar una cantidad de riqueza cada mes. Algo así como los impuestos. Ese es como el antecedente de los impuestos para el gobierno federal. Los tributos eran la riqueza que entregaban cada mes normalmente a los dominantes. Entonces, cuando se consolida la invasión española, el imperio, la corona española distribuye las tierras y por lo tanto las comunidades entre nuevos caciques, o sea, entre nuevos propietarios que se llaman encomenderos, sobre todo se llaman encomenderos. Entonces, al señor tal, que fue uno de los, por ejemplo, a Hernán Cortés le dan un montón de tierras en muchas partes, pero a otros les dan muchas tierras, pero en chiquito. Entonces, el Imperio Español reorganiza el territorio y lo asigna a cada persona que es el propietario, ahora el dueño de esas familias. Pero los españoles no iban a vivir a los lugares que se les había dado, sino que para eso contrataban indígenas o contrataban gente que fuera los que administrara sus tierras. Y entonces los que recogían los tributos pasaban cada mes, como decía Eleazar ayer, pasaban, por ejemplo, si a una comunidad le decían, tú produces mantas, entonces necesito que cada mes me des 100 mantas. Bueno,
Entonces ya la autoridad de la comunidad se encargaba de juntar las 100 mantas con la gente y se las entregaba. Cuando llegaba el representante del español, le daba las mantas y ya se iba. No ocupaban el territorio, lo dominaban. Eso era su característica fundamental. Y de esa manera entonces despojaban de riqueza. Aquí es un problema muy fuerte para el caso de México. En Estados Unidos fue peor, pero después. Si pensamos que el 90% de la población muere en un siglo. Eso no hizo que los españoles dijeran, bueno, hay mucha muerte, entonces en lugar de cobrar tributos, les vamos a dar dinero para que se curen. Obviamente eso no. Los españoles dijeron, vivos o muertos, a mí me pagan mi tributo. Y entonces, precisamente para poder seguir recibiendo tributo, las poblaciones las comunidades en las que se había muerto la mayoría de la población, a los que quedaban vivos se los llevaban a otra comunidad. Y así fue como se formaron las comunidades como las vemos ahora, así concentradas, de población concentrada. Eso tiene que ver con esto, con la muerte y la reorganización. A partir de la muerte, de toda esa muerte, se reorganiza el territorio también. Y entonces, digamos, si el 90% de la población muere, quiere decir que en una comunidad de 500 habitantes quedan 550. Sí, ¿verdad? 50. Entonces, en lugar de recoger el tributo de 500, ahora tendrían que ir a recoger el tributo de 50 aquí, de 10 allá, de 60 allá. Entonces los españoles dijeron, no, qué hueva. A ver, júntense y entonces los ponemos en un pueblo y ahí recogemos el tributo. Y entonces así fue que durante el primer siglo de la conquista, la corona española editó leyes que se llaman leyes de congregación de indios. Congregación de indios quiere decir congregarlos, o sea, juntarlos. Todo lo que estaba disperso, juntarlos en otras comunidades, en alguna comunidad que fuera como céntrica para que entonces pudieran ellos cobrar el tributo. No era para que se mejorara la salud de la gente ni para que no estuvieran solos. Era para poderles robar mejor, para garantizar que pudieran robar. Y también se caracterizó por la persecución del paganismo. Eso, la figura del pagano es precisamente el sabio. ¿No? Para los españoles, los indígenas eran paganos porque tenían una religión pagana y porque hacían rituales de tipo pagano. Entonces, el sacerdote, lo que ellos llamaban el sacerdote, era precisamente el sabio de la comunidad, el médico tradicional, el astrónomo, todo eso. Y entonces a él era el que perseguían. Y la comunidad trataba de ocultarlo para que no lo mataran. En muchos casos lo mataron y se perdió su conocimiento. Pero esto es importante porque no tanto para el caso de Estados Unidos, porque su invasión fue principalmente inglesa, francesa y holandesa, sino para el resto del continente, siendo española la invasión de la mayor parte del continente, entonces es importante la historia que arrastraban los españoles de lucha contra el paganismo. Y entonces podemos ver que los españoles iniciaron una lucha 7 siglos antes de la conquista, o sea, hacia el año 700 después de Cristo, iniciaron una lucha contra los paganos en el territorio español para expulsarlos. Y a los que llamaban paganos era a los árabes y a los judíos. Esos eran los paganos.
porque su religión era contraria a la religión católica. Y entonces eran paganos, gente que llamaban bárbara. Los musulmanes casi podríamos decir que eran uno de los principales fuentes de civilización en territorio español. Muchas de las palabras incluso que hay en español son de origen árabe. Muchas de las técnicas son de origen árabe. De los conocimientos de sabiduría son árabes. Y los árabes vivieron en España, pasaban muy fácilmente de África para allá. Y entonces, no quiero decir que civilizaron España, pero sí contribuyeron en mucho al enriquecimiento cultural de España. Bueno, pero se hicieron poderosos. Y entonces los españoles dijeron, no queremos árabes aquí. Lo que pasa hoy en el fútbol es algo parecido, ¿no? Los árabes comprando los principales equipos de fútbol de España. Es como una especie de nueva conquista, pero bueno, es otra cosa. Los españoles entonces empezaron una guerra de 7 siglos luchando contra los árabes y contra los judíos. Y es justamente en el año 1492 cuando se supone que Colón descubre el continente americano en la isla de Guananí, cerca de Miami. En ese año 1492 concluye la guerra de reconquista contra los árabes con la toma de Granada, me parece que es el último lugar donde había árabes, y entonces tienen que salir. Y en 1492, por lo mismo, concluye también